Amante Dios y Padre Celestial, en estos momentos te pedimos que bendiga este hermoso día. Señor, te ponemos a los enfermos en tus manos, a los encarcelados, que los liberes no solo de la prisión visual, sino también de su corazón. Señor, te queremos pedir que estos temas que se van a debatir en esta hermosa mañana sea de gran provecho para todos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, este es el grupo número 3, el cual le va a estar hablando sobre el cerebro y el aparato fonador. Está compuesto por Xiomara Suero, Clarisa Vázquez, Yanibel Peña y Brenda quienes habla. La dejo con mi compañera Xiomara Suero, que le dará introducción al tema. Muy buenos días, yo le voy a continuar hablando sobre la parte del cerebro humano más importante. Vivimos en una tecnología en la que con mucha frecuencia quedamos sorprendidos ante el poder de la técnica. Sin embargo, la técnica nos alcanza a la perfección del cuerpo humano. Esta grandeza del organismo también es evidente en el potencial del cerebro. Un órgano, en el cierto modo, sigue siendo un gran desconocido. Engloba dos hemisferios. La corteza cerebral engloba dos hemisferios y 4 lóbulos. La función del hemisferio derecho es regular la función motrices y motora del lado izquierdo del organismo. El hemisferio izquierdo regula del mismo modo el lado derecho. Ambos hemisferios están unidos por el cuerpo calloso. Se separa ambas partes claramente diferenciadas de la estructura cerebral. Sin embargo, a pesar de la diferencia, ambas zonas están unidas por un punto común de fibras nerviosas. Lóbulo cerebral. El cerebro se divide en 4 lóbulos. El primero es el lóbulo parietal. Es la parte del cerebro que regula los datos recibidos a partir del estímulo del sentido del tacto. Por ejemplo, la percepción del dolor, una caricia agradable o la sensación del frío. El número 2 es el lóbulo frontal. Es la parte del cerebro que más diferencia al ser humano como ser racional del resto de seres. El lóbulo frontal regula la memoria, funciona y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. El número 3 es el lóbulo occipital. Es la parte del cerebro que procesa los datos visuales, puesto que allí se localiza la corteza visual. Por esta razón, gracias a esta información, podemos comprender el miedo que nos rodea. El número 4 es el lóbulo temporal. Es la parte encargada de percibir y reconocer los estímulos auditivos y vinculados a la memoria. Muy buenos días, les habla Clarisa Vázquez. Yo les voy a continuar hablando con las funciones, las partes del cerebro y sus funciones. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos y las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir, procesar y responder a los distintos estímulos. Por ejemplo, al apoyar la mano en una superficie caliente, el cerebro recibe una señal de que la temperatura es muy elevada. Entonces respondes enviando una orden a los músculos de la mano para retirarla de inmediato. Función del cerebelo. El cerebelo se encarga de mantener el equilibrio, la postura, y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. Tallo encefálico. El tallo encefálico se encuentra en la base del cerebro. Controla los órganos vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la presión. Además, conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. Funciones de la médula espinal. Finalmente, la parte más alejada y más grande del cerebro es la médula espinal.
Este órgano forma parte del sistema nervioso central y su función principal es conectar el cerebro con el resto del cuerpo. Funciones del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el puente entre el encéfalo y la médula espinal. En él encontramos multitud de conexiones neuronales y fajos de fibras nerviosas que transfieren información a ambas direcciones. Diencéfalo. Queda oculto por los hemisferios cerebrales, por lo que se sitúa dentro del cerebro. Está formado por estructuras tan importantes como el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es como una estación de relevo para la información que maneja el cerebro. Transmite la mayoría de las señales sensoriales percibidas, que son las auditivas, visuales y la del tacto, y permite que se procesen en otras partes del cerebro. También está implicado en el control motor. El hipotálamo, en cambio, es una glándula central de la base del cerebro. Tiene un papel muy importante en la regulación de las emociones y de otras muchas funciones corporales, como el apetito y la sed y el sueño. Telencéfalo es lo que conocemos coloquialmente como cerebro. Abarca toda la corteza cerebral, la capa rugosa del material gris con surcos y pliegues que cubre gran parte de las estructuras anteriormente citadas. Los ganglios basales, el hipocampo, durante el desarrollo embriológico se pueden diferenciar entre neostriado, paleostriado y arquiestrado. Yo le voy a continuar hablando sobre el aparato fonador y los órganos. Le habla Brenda. El aparato fonador y los órganos es un conjunto de órganos del cuerpo humano encargado de generar y aplicar sonido que se produce al hablar. Los componen tres grupos de órganos distintos, los cuales son órganos de respiración, órganos de fonación y órganos de articulación. Son llamados cavidades. Por ejemplo, el órgano de respiración, llamado cavidades infragóticas, tiene que ver con los pulmones, bronquio y tráquea. El órgano de fonación, cavidades glóticas, tiene que ver con laringe, cuerdas vocales y sonadores anal, bucal y faringeo. Órganos de articulación, cavidades supraglóticas, tiene que ver con el paladar, lengua, dientes, labios y glotis. Además, el correcto funcionamiento del aparato fonador lo controla el sistema nervioso central, puesto que más allá de la mera fonología está el significado. Específicamente se basa en que el control del habla se realiza en la área de Broca, situada en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral. Para convertir en sonido, el aire procedente de los pulmones debe provocar una vibración y la laringe es el primer lugar en donde se produce. La laringe está formada por un conjunto de lártigos y una serie de ligamentos y membranas que sostienen una banda de tejido muscular llamada cuerdas vocales. La tensión, elasticidad, altura, anchura, longitud y grosor de las cuerdas vocales pueden variar, lo que da lugar a diferenciar efectos sonoros. El efecto más importante de las cuerdas vocales de la producción y la vibración audible en los llamados sonidos sonoros, en contraste con los sonidos sonoros, en cuya producción no vibran las cuerdas vocales. Es cuanto. Buenos días, mi nombre es Yanibel Alexandra. Yo le voy a continuar hablando sobre el aparato fonador y las funciones de los órganos que lo componen. En la cavidad glótica, en el aparato fonador están situados debajo de las glotis que se encuentran los órganos de la respiración, diafragma, pulmones, bronquios y tráqueas. Los pulmones son importantes para respirar y también para hablar. Por encima del tráquea está la laringe, que a veces se llama glotis. Hay crestas pequeñas llamadas cuerdas vocales que se abren y se cierran para emitir sonido.
como bien sabemos, con el aire que impulsa los pulmones, es que desde los pulmones es que sale el aire para que se pueda emitir un sonido. Los bronquios tienen una función muy importante. La función de esto es conducir el aire hacia los bronquiolos, que cumplen también una función motora. Es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y alargan, con que se facilita la circulación del aire hacia los alveolos. El tráquea es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso que va desde la laringe a los bronquios. Su función es vibrar hacia el área abierta del aire inhalado y exhalado. Las cuerdas vocales son la parte del aparato fonador directamente responsable de la producción de la voz. No tienen forma de cuerda, sino se trata de una serie de repliegues o labios membranosos. Los resonadores vocales son ciertas partes del cuerpo donde se resume tu voz y se amplifica. Por esto es que nuestra voz es diferente al resto. Esta es la parte que le da tono y definición a nuestra voz. El aparato fonador está ligado de manera estrechamente a lo que es el cerebro, ya que las órdenes las recibimos del cerebro, específicamente del lado derecho. Hasta acá ha sido nuestra exposición. Pasen buen día.